nuevo en mi caso y que mi área, una de las áreas de especialización, o a lo que me he dedicado durante parte de los últimos años de mi corta vida, es al diseño y desarrollo pues, de aplicaciones de realidad virtual y aumentada, sobre todo en el área de la psicología clínica y en el área de la educación superior. Por poner algún ejemplo, después veremos algún vídeo. Pues he desarrollado, por ejemplo, ambientes virtuales para entrenar a los estudiantes de psicología, de salud mental, a realizar una correcta entrevista diagnóstica, esto se hace, después pondremos un vídeo, a través de pacientes virtuales, o bien aplicaciones dirigidas al tratamiento, en particular tratamiento de los trastornos de ansiedad. No sé si alguna vez habéis visto un tipo de estas aplicaciones dirigidas, pues, por ejemplo, al tratamiento de la ansiedad ante los exámenes, al tratamiento de fobias específicas, al tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo. Incluso se está utilizando la realidad virtual para tratar el dolor, tanto el dolor agudo como el dolor crónico, y también hice una pequeña aplicación que se dirige a evaluar procesos cognitivos básicos, es decir, una aplicación de realidad virtual que utilizábamos para evaluar la atención. Esto se utiliza, por ejemplo, para facilitar el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Precisamente, los objetivos, en mi perspectiva y en mi opinión, principales del seminario de hoy es principalmente acercaros un poco más la tecnología de la realidad virtual y de la realidad aumentada. No sé si ya lo conocéis, si lo habéis utilizado alguna vez, si habéis visto algún tipo de aplicación. En este caso, como os digo, es simplemente, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso de la realidad virtual? ¿Qué es eso de la realidad aumentada? ¿A qué nos referimos exactamente cuando utilizamos estos conceptos? Pero sobre todo, que veáis un poco cuáles son las posibilidades que pueden presentar para el futuro de la telemedicina. Hablo de futuro de la telemedicina porque, como ya os podéis imaginar, es un campo prácticamente virgen. Hay muy pocas aplicaciones de realidad virtual o de realidad aumentada que estén dentro del área de la telemedicina. Por tanto, aquí hay todo un campo por diseñar, por desarrollar y que le interese incluso para comercializar algunas aplicaciones. Veremos a grandes rasgos, dos grandes áreas. Una es la de la intervención sanitaria y, por otro lado, el área de la educación y entrenamiento profesional, que es precisamente en la cual se dirige la aplicación de Fernando. Como os digo, es muy introductorio, muy a grandes rasgos, simplemente para que os hagáis una idea de qué estamos hablando y por qué se podría utilizar en el ámbito de la telemedicina. Y a continuación daré paso al doctor Fernando Álvarez, que nos presentará, como decía Francesc, su aplicación de realidad virtual, que es una aplicación, después él nos lo comentará, dirigida a entrenar a cirujanos pues, a realizar una serie de intervenciones quirúrgicas. Que hasta aquí podemos decir, después él nos lo comenta, pero podéis decir, bueno, ya existen algunas aplicaciones de este tipo en la literatura, pero en mi opinión y en mi perspectiva, la aplicación de Fernando sí implica un cambio importante respecto a lo que se está haciendo ahora, sí es revolucionaria y además es la tendencia clara de futuro de la realidad virtual en telemedicina. ¿Por qué? Pues yo creo básicamente por dos motivos. Uno es que por fin se utiliza realidad virtual a través de internet, de la red, con lo cual el estudiante no tiene que estar en la clínica entrenándose a hacer una laparoscopia, por ejemplo, sino que cada cual puede estudiar desde donde quiera, cuando quiere, en el momento que quiera, incluso desde su propia casa. Esto por un lado, pero por otro lado, después os lo mostrará, se trata de una aplicación de bajo coste. De hecho, para el usuario final puede tener un coste, no sé, de 125, 150 euros, 200 como máximo, y que ahora sí es factible que cualquier estudiante pueda estar en su casa y tener un equipo de realidad virtual. Esto hasta ahora era imposible, había equipos de 70.000, 80.000 dólares y por tanto, pues porque vamos a integrar todo esto en telemedicina, pues nadie lo puede utilizar. Por tanto, en este sentido, la aplicación de Fernando, en definitiva, yo la veo muy atractiva, es por donde tira la telemedicina del futuro y por tanto por eso es interesante que la veáis. Pero antes de empezar, pues recordaros, como ya sabéis,
como estudiantes del máster de telemedicina, que estamos en una sociedad en la cual utilizamos la tecnología para todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, o prácticamente todo, no todo lo hacemos con tecnología, pero sí que invade por completo todas las facetas, prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y de hecho se considera que hoy en día vivimos en la sociedad de la información y la comunicación, es decir, una sociedad interconectada, globalizada, la cual utilizamos de forma exhaustiva la tecnología, y que por tanto el área de la salud no debe ser una excepción. Sería un poco absurdo no aprovechar las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Y de hecho, desde hace ya varios años, concretamente desde el año 1999, surgió un nuevo campo, una nueva etiqueta, que es la de e-health, supongo que eso es familiar. Aquí cada autor utiliza diferentes términos: e-health, e-therapy, cybertherapy, cyberhealth, etc. Pero bien, a lo que se refieren aquí, la e-health en general la podemos definir pues simplemente como el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por, de alguna manera, mejorar algún tipo de proceso de la atención sanitaria. Y aquí, como ya sabéis, dentro de la e-health se han utilizado una amplísima gama de dispositivos, aplicaciones, sistemas, etc. Podemos incluir, por ejemplo, desde el uso de smartphones, pues por ejemplo, para monitorizar a un paciente mientras está en su día a día, en un contexto más natural. O bien podemos utilizar tablets, ordenadores convencionales, incluso dentro de la e-health podemos incluir desde el uso del chat o la videoconferencia para proporcionar, por ejemplo, terapia psicológica a distancia. Los más veteranos quizás se acuerden de las respuestas de voz interactivas, que en este caso se utilizaban aquellos teléfonos que no eran teléfonos móviles, que eran teléfonos fijos. No sé si alguien se acordará, pues también se utilizaba en el área de la e-health. O bien, podemos incluir desde páginas de web de autoayuda, grupos de soporte online que pueden ser sincrónicos, asincrónicos, redes sociales, Second Life, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de mi verborrea, aquí lo importante es que dentro de la e-health es donde la realidad virtual y la realidad aumentada juegan un papel central, un papel fundamental, y además insistir desde un principio que lo hacen a diferentes niveles. Por tanto, no se trata solamente, como hay algunas personas que se imaginan o que consideran, no se trata simplemente de utilizar estas tecnologías en el área del entrenamiento, de la educación, aunque sí es interesante, por ejemplo, la aplicación de Fernando, entrenar a los estudiantes a hacer intervenciones quirúrgicas, pero no tiene por qué limitarse a esto. Y además la tendencia también de futuro es utilizar estas dos tecnologías, estoy hablando del ámbito de la telemedicina, en el área de la intervención, sobre todo sanitaria. En este sentido tenemos que ya se utilizan estas tecnologías, lo único que no hacen uso de Internet, de la red. Por ejemplo, se utilizan en intervenciones en cirugía para facilitar el trabajo del cirujano. El cirujano puede utilizar, por ejemplo, una tablet mientras hace la intervención quirúrgica, y a través de la tablet y sistemas de realidad aumentada podemos incorporar información digital. Por poner un ejemplo, podemos digitalizar los órganos internos del paciente, los suyos, reales, no los en abstracto, superponerlos y por tanto determinar a ver exactamente dónde hago la incisión. No quiero hacer la incisión en el corazón, exagerando. O bien podemos pedir la resonancia magnética, los análisis de sangre del paciente, etcétera, etcétera. Ahora bien, aunque quizás resulte algo sorprendente, donde más se han utilizado, sobre todo la realidad virtual, es en el área de la psicoterapia, en el área del tratamiento psicológico. Es donde primero se utilizó y es donde más estudios y más aplicaciones existen aún a día de hoy de la realidad virtual. Dentro del área de la psicoterapia se ha utilizado fundamentalmente para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Aquí hay aplicaciones muy variadas, sobre todo fobias específicas, como el caso de la fobia volar, no sé si alguna vez habéis visto algún ejemplo de estos tipos, etcétera, etcétera. Pero también se ha utilizado en el campo de los trastornos alimentarios. Se trata de aplicaciones que nos sirven para modificar la imagen corporal de los pacientes, incluso en disfunciones sexuales, o en el caso de las adicciones.
Aquí deciros que realmente hay un montón de estudios científicos y estudios controlados y dirigidos a evaluar la eficacia que tienen todas estas aplicaciones. Por poneros simplemente un ejemplo, hace unos años, en el 2012, Opris, que es un investigador sobre realidad virtual de Transilvania, hizo un estudio de revisión en el cual encontró que hasta el año 2010 se habían publicado, y aquí viene el dato, 1060 artículos científicos sobre un área tan concreta como es uso de realidad virtual en el área de los trastornos de ansiedad. Por tanto, que hay un gran volumen de estudios y resultados científicos y que además muestran que sí, que realmente tanto la realidad virtual como la realidad aumentada son técnicas muy eficaces para tratar estos trastornos de ansiedad. Y lo más importante, que los resultados sí se pueden generalizar a las situaciones reales, y siendo pragmáticos es lo que queremos. Nosotros hacemos un tratamiento mediante estas tecnologías para que después, cuando vayamos al mundo real, realmente podamos aplicar lo que hemos aprendido y podemos mejorar, en definitiva, la calidad de vida. También se ha utilizado para el control del dolor, no sé si os extrañará este tipo de aplicación. En este caso se utilizan tanto la realidad virtual como la realidad aumentada como una técnica analgésica no farmacológica, pues para aliviar el dolor durante procedimientos médicos que son muy dolorosos. Un ejemplo que lo tenéis es en pacientes con quemaduras, que realmente las curas que hay que hacer son muy dolorosas. Tienen que hacer, por ejemplo, una serie de estiramientos. Imaginaros que os habéis quemado hace una semana, tenéis todo el brazo quemado y tenéis que estirar el brazo, hacer ejercicios, o bien os tienen que cambiar las vendas. Es uno de los procedimientos más dolorosos. O bien también se está utilizando en el dentista. Lo que se hace, o este tipo de aplicación, se basa en la premisa que comúnmente se dice que el dolor tiene un fuerte componente psicológico. Pues es verdad. Y aquí se parte de la base que si un paciente desvía su atención del punto del dolor hacia otro sitio, en este caso un estímulo virtual que sorprende o un ambiente de realidad virtual, dirige menos recursos cognitivos a percibir el dolor y por tanto realmente, y así se encuentra, disminuye la sensación de dolor. De hecho, aquí los estudios que existen muestran que realmente quien utiliza realidad virtual, incluso a su médico puede bajar la dosis de opiáceos, por tanto que realmente son resultados muy atractivos. Y finalmente, la última de las grandes áreas dentro de la intervención en la cual se han utilizado estas tecnologías es en rehabilitación cognitiva, rehabilitación motora, por ejemplo, de personas de la tercera edad o alguien que ha sufrido un ictus o tiene Parkinson, etcétera, etcétera. Estas son las grandes áreas que a día de hoy se ha utilizado estas tecnologías, pero no en el área de la telemedicina, que es para donde tendemos en el futuro. Pero bueno, quizás os estáis preguntando, bueno, pero exactamente esto, ¿para qué? ¿Para qué se utilizan estas tecnologías? Pues, dicho de una manera muy breve, muy sintética, lo que tenemos es que tanto la realidad virtual como la realidad aumentada lo que hacen es ofrecer pues experiencias sensorialmente que son muy ricas, muy atractivas, interactivas y sobre todo que son muy parecidas a lo que nos podemos encontrar en el mundo real, en la vida cotidiana. Y como son, es así de simple, como son más parecidas al mundo real, es mucho más fácil, y esto es lo que se encuentra, que los resultados se generalicen, ahora sí, a las situaciones reales. Este es un poco, en una frase, el motivo por el cual utilizamos básicamente estas tecnologías.